Hola, ¿qué tal amigos de la Asamblea? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esperando que se encuentren muy bien. En este mes de agosto seguimos con las ediciones y los conversatorios que venimos haciendo cada 8 días, el cual pueden encontrar en nuestra página de YouTube y en Facebook también. Aquí abajo vamos a dejar los enlaces de los capítulos anteriores. En esta ocasión tenemos dos invitados. Tenemos a Alejandro Villegas y a Mireya Mendoza López, que estuvieron o han tenido un trabajo en el Instituto Politécnico Nacional. Ahorita nos van a contar su experiencia. Crearon una red intercultural que muchas veces pues en las instituciones no tenemos una información o datos concretos realmente de cuánta población indígena hay, de los que hay cuántos se asumen como indígenas, y además de eso de qué regiones vienen y demás, ¿no? Ahorita nos van a comentar ellos desde su experiencia cómo ha sido esto, ¿no? Entonces, no sé rápidamente si se puedan así presentar cada uno, de dónde son, a qué se dedican, rápidamente, y después que nos platiquen un poco cuál ha sido su experiencia, primero en la forma individual de llegar aquí a la ciudad, por ejemplo, Mireya, que viene de una comunidad, y Alejandro, la participación, el participar con gente de otras regiones, de otras comunidades. Mireya, por favor, si te puedes presentar. Claro, bueno, yo soy Mireya Mendoza, soy estudiante de psicología, estoy en el último semestre. Yo vengo de una comunidad indígena de Oaxaca, de la región Mixteca. Es una comunidad muy pequeña, ¿no? De unos 1000 habitantes. Se habla el mixteco. Em, Vine aquí como a la ciudad a estudiar la universidad y creo que eso es todo por ahora. Ah, ok, gracias. Alejandro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días. Me llamo Alejandro Villegas, yo soy de la Ciudad de México, yo nací y crecí aquí. Estudié psicología también por ahí con Mireya un tiempo y después ya egresé y en mi tesis de licenciatura me interesé por los temas de interculturalidad y pueblos indígenas, específicamente en educación superior. Ah, ok, perfecto, gracias. No sé quién gustaría empezar a arrancar, platicar cómo ha sido su experiencia en esta parte, pues principalmente en la universidad, ¿no? Que es donde pues ustedes se conocieron y empezaron a implementar estos trabajos. No sé quién de ustedes quisiera empezar a platicar cómo ha sido este proceso de adaptación, de trabajo, de experiencias que pues ha tenido estos últimos años. ¿Quién empieza? Si quieres, yo empiezo. Bueno, yo cuando llegué a estudiar aquí, yo no me asumía como indígena, ¿no? Por la historia de discriminación y racismo. Yo evitaba incluso decir, bueno, soy de Oaxaca y soy de una comunidad, o solo decía, soy de Oaxaca y ya. Entonces, así fue hasta que Alejandro empezó como con este proyecto y dije, oh, hay personas que se interesan como por esta comunidad, porque yo no había conocido personas dentro de mi entorno, de mi comunidad, o cuando migré tampoco las había conocido, que se interesaran como por esto de la población indígena. Entonces fue en ese momento que me identifiqué más y dije, bueno, yo soy indígena, como nos nombran, porque nosotros nos decimos mixtecos, Exacto. pueblo de la lluvia, ¿no? Ñusabi. Y fue ahí que me empecé a meter más como a estas cuestiones de la cultura, de mi origen, de la comunidad. Entonces, con esta red que hizo Villegas, bueno, que se hizo entre todos, pero que él comenzó, este, para mí como fue como el punto en el que me metí más a mi identidad. Ah, ok, excelente. Qué bueno. Alejandro. Es curioso que lo menciona Mireya porque yo no sabía que ella no se identificaba antes. O sea, yo conocí a Mireya, tomamos algunas materias juntos y pues yo sabía, ella por ahí mencionó que ella venía de Oaxaca, pero nunca mencionó nada más, ¿no? Y entonces, cuando yo termino la carrera, al final de la carrera me interesé mucho por cuestiones sociales
y me puse a ver sobre pueblos indígenas en México y me llamó la atención que en el Politécnico no había como nada, ¿no? O sea, que Nada de en- información, de registro, ajá, ¿no? exacto, y tampoco, o sea, no había absolutamente nada que Ni tuviera que ver programas, ¿no? Nada. comparado, por ejemplo, con la UNAM o con la UPN, la Pedagógica Nacional, que tiene, al menos tiene ahí algunos programas de, ya sea de becas o al menos tiene espacios donde se pueden identificar los chavos, las chavas. En el poli no había absolutamente nada, ¿no? Y entonces, fue de ahí que nace mi inquietud de buscar hacer algo, pero mi intención al principio, bueno, todo el tiempo fue de, más bien, en vez de hacer que la institución haga algo, juntar estudiantes y que sea una red estudiantil, ¿no? Que venga de las propias personas que vienen a estudiar, desde sus perspectivas, lo que realmente necesitan y no lo que la institución cree que es necesario, ¿no? Después vamos a ver como Exactamente. un poquito los objetivos que encontramos que teníamos como estudiantes y los objetivos que las instituciones ya estaban poniendo. Y de ahí viene la iniciativa de intentar hacer una red estudiantil y ese fue mi proyecto. Yo me acordaba que Mireya venía de Oaxaca, le pregunté si ella o alguien que ella conociera, porque precisamente en tu experiencia durante la universidad no conocía a nadie que me dijera, ah, yo soy de aquí, soy mixteco, ¿no? Soy de aquí, soy tzotzil y tal, ¿no? O sea, nadie nunca me dijo nada, ¿no? Entonces yo pasé por la universidad y como muchas otras personas que somos de la ciudad y que nos puede parecer como invisible indígenas pues han de estar por allá, ¿no? En la comunidad y aquí al lado mío está estudiando conmigo y yo ni idea, ¿no? Exacto. Eh, Eso es lo que me di cuenta, lo que me sensibilizó un poquito más, que toda mi trayectoria estudiantil pude haber estado con un montón de personas que a lo mejor el español no era su primera lengua, que tenían un montón de cosas diferentes que aportar conmigo y yo ni me di cuenta porque las instituciones lo invisibilizan, ¿no? Exactamente. Sí, y esta parte que comenta, por ejemplo, Mirella, y que inclusive a ti ahorita te es pues nuevo escucharlo, ¿no? Que no se identificaba a ella por la parte discriminatoria, por la parte pues de comentarios y demás, ¿no? Que hacen que no se vuelva incluyente, ¿no? Inclusive en instituciones académicas, ¿no? Que muchas veces se piensa que es donde está la mayor parte de que uno puede demostrarse o mostrarse de su forma como es y demás, que supuestamente son las condiciones, ¿no? El auge para estar de la manera pues más natural, pero pues ciertamente no es así, ¿no? Como lo comenta ahorita. Y creo que es importante ahorita lo que comenta Mireya porque muchas veces, y me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo que también estoy en el Poli, yo, ahorita con la pandemia, pues grupos de WhatsApp inmensos, ¿no? Y lo que sea. Entonces, haz de cuenta que en los grupos donde estoy, yo sé, por ejemplo, la Lada de Oaxaca, ¿no? ¿Cuál es el número de Oaxaca? Entonces me doy cuenta quiénes son de Oaxaca. Y me encontré uno, ¿no? Y le pregunté, oye, ¿tú eres de Oaxaca y todo eso? O sea, porque él nunca se presentó siendo de allá, ¿no? Es muy complicado esa parte. O lo mencionan y eso entre cositas y nada más por decir lo menos posible que puedan, ¿no? Porque Mm. hay varios aspectos que pues te empiezan a preguntar, te empiezan a decir y qué hacen allá y ellos a lo mejor se sienten incómodos, ¿no? A diferencia de yo que digo, tiene que ver con esta parte de experiencia, de entorno, de cómo te va desarrollando. Siempre, como comenta Mireia otra vez, nos dicen indígenas, pero por ejemplo, nosotros somos Ayuk, por ejemplo, ¿no? Del pueblo Mije, ¿no? Indígenas es un seudónimo que hace referencia a todos ellos, pero inclusive muchas veces la gente ya no, ya está cambiando eso, no se dice indígenas, se dice, ah, yo soy mixteco, zapoteco, ñañú, otomí, etcétera, etcétera, ¿no? Porque también eso es parte de la identidad, ¿no? O sea, si tú sabes que yo soy esto, no soy eso que tú crees, o algo como tú comentas, Alejandro, que están en sus comunidades, o inclusive muchas veces lo de la información de los libros que hay, ¿no? De las monografías, me acuerdo, que te daban información de los pueblos indígenas como si dejaron de existir hace 500 Ajá. años, ¿no? Desde la conquista y la información que encuentras es de hace 500 años, no de ahorita cómo están actualmente, dónde viven, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte creo que es muy importante también marcarla porque de ahí parte cómo puedes tú empezar a ver el contexto social en el que estamos actualmente, ¿no? Porque muchas veces uno piensa
que como se está en teoría, habiendo diferentes, pues, programas para indígenas y demás, apenas el 9 de agosto, que fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues sí ves información, datos, estadísticas, pero no ves un accionar tal cual, de acuerdo a como lo comentaba Alejandro, que el mismo estudiante o la misma persona que te lo dice, a como tú por fuera crees que lo necesita, ¿no? Esa es la gran diferencia que muchas veces pues no se puede asimilar o sensibilizar, ¿no? Entonces, yo creo que también esta parte que comentabas de la red bueno, que empezaron a hacer una red, digamos, de estudiantes, no tanto institucional, ¿nos podrías platicar un poco de cómo fue que nació esta, pues, necesidad, ¿no? Al final era una necesidad, ¿no? De ver las problemáticas que había, ¿cómo fue que nació eso? Bueno, sí, supongo que esta parte sería. Ustedes decidan. La, bueno, yo hice mi servicio social cuando yo iba a terminar en el actual INPI, en ese entonces la CDI de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas hoy. Y la parte de cultura, investigación, y ahí fue como cuando empecé a ver que, pues no sé, cuando me empecé a acercar más en general a todos los pueblos de México, ¿no? Me aprendí sus nombres, más o menos dónde estaban, su idioma, etcétera, prácticamente de todos en ese entonces. Y y dije, bueno, en el poli debe de haber, entonces pues, es muy evidente porque hice una investigación, encontré que aproximadamente el 65% de los estudiantes del Politécnico no son ni del Estado ni de la Ciudad de México, no son originarios de ahí, ¿no? Entonces prácticamente el 65% era migrante de ahí, ¿no? O sea, ya si se asumían como indígenas o no, eso puede ser otra cosa, ¿no? Pero mínimo 65 ya estaban migrando. Entonces dije, pues, ¿dónde están? ¿No? O sea, yo sé, tengo algunos amigos que, sí, bueno, él me dijo que viene de tal lado y tal lado, pero me llamó la atención que, pues no, nadie me había dicho, yo soy Eyuk, yo soy Newsabi, yo soy, etcétera, ¿no? Y me acordé de Mireya, de otros compañeros que venían de Oaxaca o de Puebla, por ejemplo, y ya fui con ella y ella me dijo, sí, pues yo, bueno, en ese entonces me dijo, yo entiendo, pero no hablo Ñusabi, ¿no? O mixteco. Y dije, ok. Y bueno, ahí empezamos como el proceso de ir a buscar, no sé si tú te acuerdas, mira, ya cuando andábamos buscando en los salones, Sí, sí, algo, ajá. cómo era Sí, eso. ocurrió como algo interesante, ¿no? Que comentabas que cuando ibas tú solo, preguntabas y no te decían, nadie decía, ¿no? Soy como, me identifico o soy de un pueblo indígena, ¿no? Y cuando fui yo y al yo presentarme, como que Se decían, rompió esa yo también. barrera. Ajá, se rompió esa barrera. Exactamente. Sí, era más, cuando yo empezamos a ir a los salones, así, primero con los profes que nosotros conocíamos, luego en otras escuelas y demás. Y cuando yo iba solo, preguntaba y hasta como que se volteaban, ¿no? O sea, como que no Ajá. querían responder, no querían, y menos, y hasta cierto punto, pues es comprensible, ¿no? Yo no estoy en esa posición, pero mire, ella justo lo mencionó, ¿no? Ella no se identificaba por un asunto de discriminación y tal, y eso, en eso ya es lo que te puede contar mucho mejor, ¿no? Entonces yo me imagino que frente a tu salón, de repente llega alguien y frente a todos tú tienes que alzar la mano y decir, yo soy Newsabi, no ha de ser nada fácil, ¿no? Entonces hasta cierto punto yo eso lo comprendía, que no jalara. Pero cuando fue Mireia fue un poco más fácil, ellos se identificaron más fácil y ahí juntamos a algunas personas. Sí, yo creo también esta parte al momento de que, bueno, por ejemplo, que comentan que Mireya cuando se presentaba, creo que también eso le da como que ese impulso, ¿no? De que alguien mismo que es de una comunidad y está al frente de mí y está haciendo esto y demás, pues me da esa seguridad o ese de que también podemos, ¿no? O sea, creo que también esa autoridad hasta cierto punto puede que les ayude a romper ese miedo, ¿no? También que se tiene a ser discriminado. Que obviamente no porque tú digas que eres frente al salón o frente a quien te va a preguntar, automáticamente te quedas ya excluido de la discriminación, ¿no?
porque puede, a partir de eso puede desencadenar unos contextos o situaciones que pues puede haber de acuerdo a cada uno, ¿no? También eso, no sé si lo llegaron a ver o llegaba a pasar. En tu caso, mire, ya por ejemplo, cuando tú, Ujú. como no te asumías y después que Ajá. empezaste a participar en la red y que dijiste, no, yo soy esto y esto, no sé si hubo como cambios en tu entorno, en tu círculo, en la escuela también, ¿no? Sí, sí, justo evitaba eso porque pensaba, no, pues va a discriminar, ¿no? Y aparte, siento que se nos ve como una población como salvaje aún, ¿no? Que están por allá en los cerros, ¿no? Y nuestra forma de hablar, incluso se nos estereotipa, ¿no? Ujú. Decimos indígena y pensamos como en este personaje de Tizoc, ¿no? Y justo Bueno, también como todo esto, yo mejor evitaba decirlo y al momento de decirlo, bueno, yo hacía la diferencia que si yo decía que soy indígena en mi comunidad, no pasaba nada porque es mi comunidad y todos nos asumimos así. Pero cuando lo hice aquí, sí hubo como dos puntos. Hubo como la discriminación y también como esto de fascinación de que, ay, mira qué bonito, cómo son, dónde viven, pero también la discriminación, ¿no? Alguno de nuestros compañeros que posteriormente se unió a la REC, nos decía que uno de sus profesores le dijo que para qué veníamos a estudiar aquí. Y a mí también me lo dijeron, ¿no? Tú quieres aquí, ¿por qué no te quedas en tu pueblo? Allá están bien, ¿no? Ustedes no saben nada, no saben ni hablar, ¿no? Entonces fue como un poco doloroso y pero afortunadamente como estoy lidiando con eso y ahorita sí, sí me asumo como indígena y estoy como con esta parte de que otras personas también se asuman porque somos como, em, pues tenemos una gran riqueza, ¿no? En diferentes aspectos. Sí, y muchas veces eso se ve desde bueno, lo he escuchado y lo he vivido también, desde la investigación, ¿no? El hecho de que un investigador vaya a una comunidad y vea ciertos puntos y después concluya ciertas situaciones desde fuera y no vivirlas, o inclusive ni ir, ¿no? Desde lejos, pues hace que justamente empiece este choque de paradigmas, de pensamientos, ¿no? Que muchas veces, inclusive los profesores mismos, como tú comentas, que hacen ese tipo de comentarios, pues es falta pues de sensibilidad, pero falta también de conocimiento y a veces sí parte de ellos es culpa, otras veces no tanto, porque también la institución no tiene un programa o o sí un programa, vamos a llamarle de capacitación hacia los docentes, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Mira, en nuestra escuela, justo lo que dice Alejandro, hay 65% de nuestro plantel educativo es fuera de la ciudad. Entonces hay que haber programas y demás para ver dónde son, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, desglosarlo ahí es bastante, ¿no? Pero si la misma institución no lo tiene, pues el profesor menos lo va a tener. Y justamente por eso se encuentran con este choque y estas situaciones de discriminación, ¿no? Que puede ser mínimo o menor a la aceptación y la fascinación que tú comentas, que la gente quiere saber dónde vives, qué hacen allá, qué comen, oye, se dice tal cosa, etcétera, etcétera. A veces, aunque sea menor la discriminación, pero es lo que más afecta, ¿no? Emocionalmente a uno como persona. Y eso muchas veces termina determinando que pues dejes de sentirte como indígena, como de tu comunidad, ¿no? Como ayú, como mixteco, etcétera, etcétera. Porque muchas veces esa etapa que vivieron las personas, por ejemplo, migrantes, tú, por ejemplo, vienes de tu comunidad, pero gente migrante que viene de acá, que ya estuvo acá, que nacieron sus hijos, pues justo pasa esa etapa, esa situación, y pues para evitar eso, ¿qué le dice a sus hijos, no? También es decir, ¿sabes qué? Pues tú ya no eres de la comunidad, tú eres de aquí de la ciudad, porque ya naciste aquí, etcétera, etcétera, para que ya no sufra esa discriminación que sufrió el papá, el hijo, ¿no? Más que nada eso. Entonces, creo que eso es lo importante que hay que recalcar y rescatar, porque muchas veces pensamos que solamente es decir, ah, no, yo soy de tal pueblo, hablo tal lengua, y ya con eso me presenté. Sin embargo, no es así tal cual. Entonces, creo que Mireya se desconectó, pero ahorita que se conecte no hay problema. Listo. Sí, sí, no te preocupes. Entonces, creo también esa parte
de la investigación que realizaste, Alejandro, creo que fue como importante y esos datos, por ejemplo, que tú recabas, o bueno, empezaste a hacer tu investigación de acuerdo a tu tesis, por ejemplo, eh, ¿cómo crees que refleja la población migrante en este caso en el Politécnico? Más allá de si se identifican o no, una razón por la cual pues migran a las instituciones públicas del Politécnico, o sea, un nivel superior. ¿Por qué vienen a estudiar acá, no? Eso también es importante decirlo, porque muchas veces no solamente es decir, ah, no, es que voy a hacer el examen allá en la ciudad, porque todo, ¿no? Sino porque también está esa capacidad, ¿no? Que también hay que dejarla marcada porque de repente esos tipos de comentarios que decía Mireya, que por qué salen de sus comunidades y demás, hay que ver también que los conocimientos que tiene cada comunidad son igual de importantes que los que, pues, el occidente, porque las instituciones son a nivel occidente, el modelo educativo, lo tienen también, ¿no? A su manera, a su forma. Aquí tenemos un modelo educativo occidental que tiene una cierta programa y demás, pero igual en nuestras comunidades hay un nivel educacional, un sistema educativo, hay valores, hay educación, no en un aula, ¿no? Como tal, ¿no? Cuatro paredes y un pizarrón, pero sí hay educación en las fiestas, en la La milpa, siembra, en la milpa, en todo lo que es en la el comunalidad, en el tequio. tequio, Sí, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso muchas veces se minimiza, ¿no? Porque se entiende que no tiene un modelo estructural de un edificio, un horario, un aula, unos profesores, ¿no? Entonces, ¿eso cómo crees que impacta también en los que migran a la ciudad, al Instituto Politécnico en específico? Cambiar ese modelo de educación a llegar a un modelo de educación más occidental, ¿no? Sí, ese es ese tema que tocas es muy, muy importante. Exactamente, yo creo que eso es incluso tal vez de lo más profundo que tendríamos que hacer como cambios en el sistema educativo, que la verdad es complicado, pero cuando yo estaba haciendo la investigación me di cuenta de que había universidades interculturales en distintas zonas del país, ¿no? Había una en Oaxaca, había una en Puebla, había una, creo que en Yucatán, y estas universidades seguían, digamos que tal vez el eje su estructura educacional y tenía que estar adaptado un poco a la SEP. Entonces, de cierta forma tenía que, pero digamos que agregaba, por ejemplo, recuerdo que la de San Luis Potosí creo que tenía enfermería intercultural o algo así. Entonces, no solamente era como los conocimientos de la medicina o enfermería occidental moderna, sino también implementaba el uso de plantas, algunas técnicas de partería, etcétera. Y entonces, al menos la parte de conocimientos, la parte epistémica era un poquito diversa ahí en ese sentido. A lo mejor tenía la misma estructura de, bueno, vamos, nos sentamos en un salón, el profesor, profesor enfrente con un pizarrón, ¿no? Y todos así en filita viendo, ¿no? Como el modelo occidental, pero al menos se integraban algunos conocimientos. Mi intención con la investigación era precisamente que la propia investigación tuviera los ejes epistémicos que se usan en la comunidad. Por ejemplo, el hecho de que sea como en una asamblea, que son personas que se sientan y empiezan a dar, cada uno da su punto de vista, lo que cree, lo que quiere, empieza a haber como un diálogo entre las personas, no solamente como de que ya yo soy el investigador y yo me pongo a hacer preguntas, obtengo la información, la proceso datos y reporto, ¿no? Sino que se construye la información en diálogo con base en las experiencias de cada quien. Y definitivamente la parte de la educación yo creo que era probablemente un shock, pero creo que muchos estudiantes, y ahí Mireya nos podrá decir un poco mejor, muchos estudiantes que vienen terminan pues aceptando e incluso valorando más porque, o despreciando esos conocimientos y esas técnicas incluso educativas que traen de sus comunidades por decir, ah, no, entonces esto que es la universidad y en la ciudad, esto es lo mejor, entonces me voy a quedar con esto. Creo que eso pasa mucho en el poli, a diferencia de tal vez en otras universidades, pero en el poli creo que eso pasa mucho. Terminan diciendo, no, esto es lo chido, ¿no? Esta es la forma, esto es como se debería de hacer. Y a veces regresan a las comunidades con ese supuesto saber de ahora yo sé cómo se deben de hacer las cosas y yo voy a ir a la comunidad a enseñarles. ¿No? Y no sé si Mireya conoce algo de esto. sí, justo se, eh, se pierde como toda esta parte de los conocimientos que tenemos, ¿no? Desde el momento en el que entré era como, este,
es español solamente, es el mejor idioma, ¿no? Es el idioma con el que se estudia, y todas las lecturas y los saberes eran occidentales, ¿no? No, aparte de que no hay como mucha literatura indígena, por lo mismo del racismo y discriminación, entonces era esto, y sí, al final, por un momento sí yo pensaba, pues sí, esto es el mejor, esto es lo mejor, lo demás, lo de mi comunidad no sirve. Y ahorita ya no pienso eso, afortunadamente, ¿no? Pero es como preocupante que el Politécnico haga esto. Mm, y eso es como lo que más me alarma. Sí, ¿no? Es como este impacto que hay pues híbrido en tema de la cosmovisión. Ujú. Y creo, por ejemplo, ahorita que comentas que ahorita ya no piensas eso, pero es en base a la actividad que tuvieron con Alejandro, en la red que tuvieron, ¿no? Sí, Porque, o sea, reforzó ese lazo que a lo mejor estaba por romperse, ¿no? Porque enseñaron a ver que pues también se podía aprender, practicar, aprender de esa manera dentro y fuera de la escuela. Y también muchas veces me ha pasado, he escuchado y hemos tenido diferentes conversaciones que muchas veces la tecnología como tal, o sea, no estamos diciendo que sea mala, que sea todo demás, ¿no? Lo que hay que hacer es la tecnología apropiarla a nuestros modos, a nuestras maneras, ¿no? Yo no puedo llegar a decir, ¿saben qué? Yo soy el mejor por esto. No, no, no. Yo tengo un paradigma, una cosmovisión, un pensamiento. ¿Cómo le hago para ese pensamiento fusionarlo, mejorarlo con lo que estoy aprendiendo acá, ¿no? O sea, obviamente, esto en referencia a las comunidades es un modelo educativo de enseñanza, ¿no? Porque si hay muchos que van a decir, no, pero que la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Que tienes para ser ingeniero, no puedes hacerlo en tu comunidad. Está bien, sí, la ingeniería son avances tecnológicos, pero esos avances tecnológicos, ¿cómo los hago propios, benéficos para mi comunidad? No que yo venga a destruir la comunidad con esos avances, por ejemplo, que muchas veces pasa también, o imponer, ¿no? Lo que comentaba Alejandro. Es eso lo que se busca cuando decimos que tenemos que tener este modelo educativo de las comunidades en las instituciones, más que nada, ¿no? Yo creo que es importante recalcar eso porque muchas veces se puede interpretar de otra forma y se sale de contexto, ¿no? Entonces, en este expertise, sí, Alejandra, no sé si quieres decir algo. No, y que justo lo que estás diciendo es lo que implica la interculturalidad y no solamente multiculturalidad. O sea, la interculturalidad es todos nos sentamos, todos los saberes, todas las perspectivas, nos sentamos y platicamos en condiciones iguales, ¿no? No, o sea, que no es que aquí el occidente y la tecnología es mejor y entonces vamos y lo imponemos, ni viceversa. ¿No? Es como cómo adaptamos, cómo juntamos, no es despreciar a un conocimiento por favorecer al otro y ya, sino es precisamente la interculturalidad en igualdad de circunstancias. Exactamente. Entonces, eso sí, yo creo que ha quedado muchas veces fuera de contexto y que hace que se entienda mal, ¿no? Pero básicamente es eso lo que buscamos, ¿no? Nosotros al momento de hacer intercultural. Y por ejemplo, en esta parte, también que nos puedan comentar ustedes, ya una vez que se creó la red intercultural, que empezaron a haber partícipes de varios miembros, por ejemplo, compañeros suyos, o no sé, igual de otras escuelas también. ¿Cómo fue esa parte de adaptación para poder crear actividades en la red? O sea, ¿cómo fue ese entendimiento? ¿Fue difícil? ¿Fue complicado? Y de ahí, ¿cómo empezaron a hacer las actividades? Mire, Alejandro, ayúdame, Alejandro, con eso. yo, bueno, no fue, creo que no fue tan complicado, sobre todo la parte de empezar a ponernos medio de acuerdo. Eran experiencias similares, lo que tiene que ver con el hecho de migrar. Muchas veces migras y no conoces a nadie aquí, entonces hay experiencias muy similares al respecto. Trabajar y estudiar, o y así que los objetivos que se lograron con la red realmente tenían que ver mucho con experiencias compartidas que se tenían entre los estudiantes. Y de ahí empezamos a proponer algunas actividades que pudieran como ir cubriendo estos objetivos. De las actividades que llegamos a hacer antes de la pandemia fue lo de empezamos a dar clases de Tzotzil. Un compañero empezó a dar clases de Tzotzil en un centro que nos prestaron por metro normal. Y pero dimos una o dos clases, pues, yo lo estaba tomando, ¿no? Yo quería tomar la clase de Tzotzil también porque yo quería ir a Chiapas.
y me empezó la pandemia y pum, ¿no? Pero bueno, al principio creo que no fue tan complicado ponernos de acuerdo. Sí, creo que también al pertenecer nosotras de diversas comunidades, como que nos entendíamos bien y teníamos cosas en común que tal vez nombrábamos de diferentes formas, pero que compartíamos, ¿no? Entonces fue como, esto de la comunidad que es como, está muy unido, no estamos como tan individualizados y nos complementamos bien. Entonces, en ese sentido de compartir experiencias, personalmente para mí no fue tan complicado. Ah, perfecto. Y de la red que, bueno, que hicieron y ustedes y demás, también hubo cambios, por ejemplo, mira, ya que comentaba hace rato, ¿no? Que, no, que pensabas de cierta forma hace rato, pero ahorita ya no piensas igual que la escuela o la universidad es lo mejor. También influyó en los demás compañeros que cambiaran esta forma de pensar. Me refiero a que, por ejemplo, obviamente el tener estas experiencias hace que, por ejemplo, Mirella, supongo, ahorita lo dices a lo mejor, que conozcas más gente y que le digas, no tengas miedo de decirte que eres indígena en la escuela o donde estés. O sea, ¿influyó un poco en eso también? Sí, claro, en mí sí, a partir de ahí, aparte en mis publicaciones en mis redes sociales, como promover esta parte de la cultura de que yo soy indígena, no pasa nada, y sobre todo con esto de la interculturalidad, que tenemos conocimientos que podemos compartir y los conocimientos que el occidente tiene también se pueden compartir, ¿no? A partir de eso me identifiqué y con las otras personas, ahora que me presento, sí yo digo, yo soy de Oaxaca, yo soy de una comunidad indígena y ya no me importa tanto, tal vez como la parte de la discriminación, ¿no? Porque aparte el nombrarme así, este, yo creo que también va cambiando en las personas como la manera de vernos. Sí, va siendo como que más, cómo te vas identificando, ¿no? Cómo te vas presentando Mm. y va siendo ya un total común denominador que cada que te presentes, pues ya dices, ¿no? De dónde eres, de dónde vienes, quién eres, ¿no? Y también es importante decirlo que muchas veces, y lo he repetido en varios conversatorios que hemos tenido, que se escucha siempre, ¿no? El muy notorio, yo soy de aquí, pero mis papás son de allá, Ajá. ¿no? Ujú. Y eso, pues, ahorita ustedes pueden comentar respecto a eso, en tema de identidad, pues, ¿por qué tú eres de acá y tus papás son de allá, ¿no? O sea, ¿cómo rompes ese vínculo, según tú? Ah, ¿a ella o yo? Bueno, quien guste. Alejandro. Bueno, por ejemplo, en mi caso es un poco al revés, porque, bueno, no, no al revés, porque si yo, digamos, soy de aquí, mis papás son de aquí, mis abuelos no son de aquí, realmente ninguno, pero ninguno hablaba ya son de diferentes regiones, ¿no? Yo ya soy un mix aquí de diferentes lugares. Mi abuelita era de Hidalgo, mi abuelito era de Michoacán, mis dos abuelitos maternos de Oaxaca, pero de diferentes regiones, y solamente tenía como el contacto con la región del Istmo, Zapoteco del Istmo, que digamos que esa todavía podría haber sido como mayor influencia en mi forma de vida, pero al yo crecer aquí, mis papás crecer aquí y precisamente creo que mis bisabuelitos, que fueron los que emigraron a la Ciudad de México, traían esa perspectiva de no, ya no le enseñes el idioma, ¿no? Para que no vaya a ser discriminado, para que no vaya, y mi abuelito y sus hermanos ya no supieron el zapoteco por ese temor a evitar. Y entonces, si ellos ya no lo supieron, tampoco lo transmitieron a mi mamá y tampoco me lo llegó. Entonces, a mí, de plano, ya como que esa identidad, una parte de mí, cuando yo empiezo a hacer esta investigación y también dentro de mi propio árbol genealógico, sí dice, ok, soy un mix y hasta como mestizo uno se siente como un poco abandonado, ¿sabes? Como no tengo un arraigo, no sé de dónde estoy porque soy un mix de todos lados y soy mexicano, pero yo como mexicano a veces no sabes bien qué significa eso. Que Luego, eres mexicano, ¿no? O sea, ajá, eso y no te creo dice que, nada. exacto, y veo con Ujú. personas que se identifican, yo soy New Savvy, y veo que tienen una identidad como un poco más sólida, como que no están tan abandonados, como que tienen un vínculo cercano con su lugar, su territorio, su gente, sus costumbres y yo como citadino aquí es como, ¿no? Es algo que me pasó a mí personalmente. Y Mire, ya, ¿gustas comentar algo o no?
Ah, Ay, creo que Celestino. se trasgo. Ahorita que, ahí está. Em, Ay, perdón, es que mi video se detuvo. Sí, no, no te preocupes. Sí, creo que ya estoy. Ujú, Ya. ujú. ¿Sí? Ah, ok. Em, bueno, no, no iba a comentar algo. Es que justo cuando hiciste la pregunta se detuvo mi internet que estaba fallando, medio fallando y ya. Ah, ¿ya no la escuchaste? Ajá. Ah, ok. Ya se me olvidó igual la pregunta. Pero comentaba a este Alejandro, bueno, ya me acordé, que muchas veces se hace que los jóvenes dicen, ¿no? Yo soy de aquí, pero mis papás son de allá, de alguna comunidad, de algún Mm, pueblo. Esta parte, ¿por qué crees que muchas veces se quita como ese vínculo de identidad? Y realmente pues siguen siendo de allá, ¿no? Porque tienen esa historia, tienen ese origen, ujú, esos antepasados que muchas veces ahorita Alejandro comentaba que pues él no lo tiene tan cercano en años, porque lo tuvo generaciones pasadas, pero ahorita recientemente no lo tiene, entonces siente como ese desconocimiento, como ese... eh, sí, desconocimiento de su identidad, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues yo pertenezco a esto por esto y esto y esto, ¿no? Aunque sea de diferentes lados, ¿no? Por eso no importaría, pero si lo tuvieras ahorita presente una de tus papás, por ejemplo, sería como que más claro, ¿no? Te sentirías identificado con algo, que digas, yo soy esto y esto y esto por esto, ¿no? Entonces es lo que comentaba, mire, ya que por qué, o cómo rompes ese lazo o supuestamente por qué muchas veces dicen que son de aquí y sus papás de allá. ajá. Sí, yo sí me asumía, yo decía, yo sí soy de